y decimos amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Este será nuestro pasaje el día de hoy para analizar el mensaje, un mensaje que lleva por título el verdadero arrepentimiento. Y cuando estaba en la semana orándole al Señor y pidiéndole un mensaje para compartir el día de hoy, y el Señor puso en mi corazón este mensaje que habla del arrepentimiento, hermanos, se vino a mi mente decir, Señor, pues generalmente a los oídos, a quienes llegan estos mensajes que predico, son oídos que te conocen, son oídos que han oído tu voz, son oídos y corazones que han oído justamente el mensaje que ha permitido que ellos establezcan una relación personal contigo. Pero hermanos, el Señor casi de manera inmediata me hizo sentir cómo hay diferentes pasajes que son dirigidos precisamente a la iglesia. Y quiero citar solamente uno como ejemplo, el pasaje que encontramos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde nos dice que por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y se vino a mi mente ese pasaje, hermanos, porque justamente conocemos un poco acerca de ese pasaje, y ese pasaje fue escrito por el apóstol Pablo, siendo él inspirado por el Espíritu Santo, pero además ese pasaje, no debemos olvidar que ese pasaje fue dirigido a la iglesia. Ese pasaje no fue dirigido a no creyentes, fue dirigido a la iglesia de Éfeso. Y es porque de tiempo en tiempo, hermanos, el Señor quiere hacernos recordar de dónde Él nos ha rescatado, cómo ha sido posible nuestra reconciliación con Él. Y justamente el mensaje de esta mañana tiene esa intención, hacernos recordar, hermanos, acerca de lo que significa el verdadero arrepentimiento. Y si estamos hablando, y si este mensaje se titula el verdadero arrepentimiento, es porque también seguramente existe algo que no es real, que no es verdadero, que no nos permite a nosotros como seres humanos establecer o restablecer una relación con Dios que nos permita precisamente disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para la vida de todos nosotros, para la vida de todo ser humano. ¿Y a qué podemos nosotros comparar el arrepentimiento? Hermanos, hay algo que ocurre en la vida de todas las personas todos los días y no necesariamente es arrepentimiento. Muchas veces simple y sencillamente es remordimiento. En las relaciones de todos los días a veces hay disgustos entre padres e hijos, por ejemplo, y a lo mejor de repente el hijo en una situación así le dice algo inapropiado, se dirige de manera irrespetuosa a sus padres, y en el hijo luego queda ahí un pesar, un sentir incómodo en su corazón, pero a lo mejor al otro día se vuelve a comportar con sus padres de la misma manera. Y entonces uno dice, bueno, y entonces lo que sintió el día de ayer, ¿qué fue? Porque luego de haber actuado de manera irrespetuosa, inadecuada a sus padres, vino llorando y porque se sentía incómodo y le dijo a sus padres, papá, mamá, perdóname. Pero al otro día volvió a hacer lo mismo. Y la pregunta entonces, ¿qué fue? ¿Fue un verdadero arrepentimiento o simplemente fue un remordimiento? Él sabe en el fondo de su corazón que actuó mal, que los padres tienen que ser honrados, tienen que ser respetados. Pero sin embargo se repite una y otra vez el mismo patrón. Y tenemos, hermanos, también un ejemplo bíblico. Porque si nosotros no lo vamos a hacer, pero en casa podemos recordar la experiencia que vivió Judas. Es innegable, hermanos, que lo que Judas experimentó
no fue un verdadero arrepentimiento. Logró alcanzar a darse cuenta que lo que había hecho era un error. Sin embargo, a pesar de que el pasaje de manera literal dice que Judas se arrepintió, podemos ver las acciones que trajo consigo todo aquello que experimentó. Porque siempre, hermanos, un verdadero arrepentimiento te va a conducir necesariamente a los pies del Señor, sin importar lo que tú hayas hecho. Y sin embargo, en el caso de Judas, todos sabemos a dónde lo condujo. Aquello que experimentó debió haber sido algo terrible. Porque cuando uno ofende a alguien, cuando uno traiciona a alguien, cuando uno se porta de manera inapropiada con alguien, creo que todos hemos pasado por eso. Nos sentimos tan mal, nos sentimos tan avergonzados que casi no tenemos nada que decir. Yo no siquiera puedo imaginar lo que en su momento este hombre, Judas, pudo haber experimentado, que lo llevó, hermanos, a la fatídica decisión de quitarse la vida. ¡Qué tremendo! Y de eso se trata. Porque si pensamos bien en el arrepentimiento, hermanos, ¿a poco solamente aquella persona que escuche este mensaje el día de hoy y no conoce al Señor serán los únicos que tengan que arrepentirse? ¿O habrá entre nosotros, a pesar de que somos hijos del Señor, habrá cosas de las que nosotros tengamos que ponernos a cuentas delante de Él? ¿Habrá cosas el día de hoy que nosotros tengamos que arrepentirnos, hermanos? Yo no sé ustedes, pero yo sí. Muchas cosas de las cuales arrepentirse, muchas cosas de las cuales poder poner a cuentas delante del Señor. Y hermanos, muchas veces les he compartido que cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da. Y hoy Dios nos ha dado la enorme bendición de abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. ¿Y eso qué significa? Una nueva oportunidad. Y hoy Dios nos trae al corazón el tema de arrepentirnos. Y no necesariamente tiene que ver con esos pecados que luego escandalizan, no. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros nuestra fe falla, nuestra fe se quebranta? ¿Cuántas veces nosotros no quitamos nuestra mirada del Señor, que es el autor y consumador de la fe? Dígame usted si no es necesario que nosotros nos arrepintamos de quitar nuestra mirada de Él y solamente ver las circunstancias. Sobre eso, hermanos, vamos a hablar. Pero vamos a establecer un patrón que es el que nos ha permitido a nosotros poder establecer una relación con Él. Y cuando leímos hace un momento, aquí en el Evangelio de Marcos, vimos cómo Juan el Bautista empieza a predicar. Todos sabemos que Dios preparó a Juan, lo llamó a Juan para ser el precursor del Señor Jesucristo. Y su mensaje, el mensaje de Juan, dice en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versículo número 4, dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y cuando Juan por fin termina su ministerio, porque aparece en escena el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el versículo 15 de este mismo capítulo, y desde el 14 vamos a leer, dice: después que Juan fue encarcelado, porque así terminó sus días Juan el Bautista. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Haciendo qué? Predicando. ¿Y qué predicaba? Predicaba el Evangelio. Y recuerden que el Evangelio son buenas nuevas.
el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál era la predicación del Señor Jesucristo? La misma que Juan. Y él decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora díganme, hermanos, si esta columna vertebral de la predicación de Juan y posterior del Señor Jesucristo ha cambiado a pesar de los siglos. Las necesidades que el hombre hoy tiene, el hombre moderno, el hombre del siglo XXI, díganme si las necesidades espirituales han cambiado o siguen siendo las mismas. La respuesta es obvia, porque lo podemos ver. Hoy más que nunca el hombre tiene que recordar que en cada momento de su vida, que cada día de su vida, en cada circunstancia de su vida, tiene que estar a cuentas delante del Señor. Este año 2020 tiene que ser un año productivo, hermanos. Hace unas tardes vine al templo y me senté un momento ahí en la oficina y me encontré unos bosquejos. Y entre ellos me encontré el bosquejo que prediqué el 31 de diciembre del año pasado. Y lo agarré así como estoy agarrando hermanos, y me impresioné. Porque planteaba la pregunta: ¿qué nos espera el próximo año? Nunca imaginé que nos esperaba este año, nunca. Pero ha sido un año, y podemos decir un año complicado, un año que nos confinó, un año esto, un año lo otro. Pero puede ser un año muy fructífero para todos nosotros, hermanos. Porque es un año que si nosotros aprovechamos la experiencia vivida, nos puede enseñar no solamente a valorar lo que tenemos en lo material, en las relaciones familiares, sino un año, hermanos, que nos debe hacer estar, insisto, en todo momento a cuentas delante de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué la Escritura? ¿Por qué Juan predicó del arrepentimiento? ¿Por qué el Señor Jesucristo predicó del arrepentimiento? Cuando nosotros le compartimos el Evangelio a una persona, ¿por qué hablamos del arrepentimiento? ¿Por qué muchas veces cuando predico le digo: hermano, póngase a cuentas delante del Señor? ¿De qué les estoy predicando? Del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? He predicado muchas veces en todos estos años que el arrepentimiento es un cambio de dirección, y lo he explicado y he tratado de graficarlo diciendo: es como si nuestra vida estuviera yendo en aquel sentido, y cuando nosotros finalmente, Dios nos da la oportunidad de conocerlo, Dios lo que hace es girar nuestra vida y enfocarnos hacia la meta y el objetivo que Dios ha puesto para nosotros. Eso es arrepentimiento. Cuando una persona realmente conoce al Señor, su vida cambia, y cambia para siempre, y cambia de manera radical. Es un giro de 180 grados. Podemos hablar de la definición de la palabra arrepentimiento. Podemos hablar que si el griego, muchas cosas. Pero si nos vamos a las cosas sencillas que conocemos, que la mayoría de nosotros tiene a la mano, sin duda, hermanos, que cuando uno viene genuinamente a los pies del Señor, todo empieza de nuevo. De tal manera que la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre? Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque he dejado de caminar como venía caminando, y Dios le ha dado una nueva dirección, un nuevo sentido, un nuevo propósito, una nueva visión a mi vida. Insisto, he predicado tanto y ustedes saben tanto acerca de esto, hermanos.
que hoy quiero agregarle algo más a este mensaje del arrepentimiento. No olvidemos que lo que nos une con Dios no es una religión. Porque muchas veces nos preguntan, ¿y tú de qué religión eres? Y cuidado, y caemos en la tentación de decir, somos bautistas, porque sería una mala respuesta. Porque nosotros no practicamos ninguna religión. Lo que hoy nosotros cultivamos es una relación con Dios. Una relación que ha sido posible establecer con Él gracias a que nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados y lo hemos invitado a venir a nuestras vidas. Es muy distinto. Si uno enseña a las personas y les dice, no, yo no tengo ninguna religión. Dios me ha permitido establecer una relación con Él a través de Jesucristo. Si quieres saber a dónde asisto a una iglesia bautista. Se llama fulana de tal, está en tal lugar, te invito. Pero son cosas distintas. ¿Se acuerdan de aquel viejo canto que tiene muchos años no cantamos? Que dice, no confundas. Eso es importante. Porque a veces hasta nosotros mismos nos confundimos. No debemos confundir religión con ¿qué? Con salvación. Porque la religión, dice el canto, la lleva mucha gente. La salvación es otra cosa. La salvación es una relación. Y por eso es tan importante. Ahora, quiero que me acompañen, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo número 17. Quiero que me acompañen ahí porque quiero, insisto esta mañana, agregar algo más en cuanto al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no solamente es un cambio de dirección. Yo quisiera imaginar lo más real posible, la energía, la autoridad con la cual Juan el Bautista predicaba en el desierto, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Me hubiera gustado cuando el Señor Jesucristo apareció en escena poder escuchar aquel mensaje impactante diciendo arrepentidos. Porque fue un mensaje, hermanos, dado con autoridad y poder. ¿Y saben por qué fue entregado así? Porque arrepentirse no es una opción. Arrepentirse no es una opción. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo número 30. Observen, estoy convencido que usted lo ha leído antes. Y sin embargo, muy probablemente no ha captado la esencia, la profundidad de lo que este versículo enseña aquí. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué cosa? ¿Ahora qué? Ahora manda. Ahora manda. Dicho de otra manera, es una orden. Una orden. ¿Y cuál es la orden? ¿En qué consiste la orden? Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque Dios hizo algo extraordinario, hermanos. El Señor Jesucristo, estando clavado en la cruz del Calvario, hizo la provisión más hermosa que hoy a usted y a mí nos permiten ser sus hijos. El Señor Jesucristo pronunció 7 frases estando en la cruz. Y dijo frases y no palabras, porque no fueron palabras, fueron frases. Y probablemente usted recuerde cuál fue la primera frase que el Señor Jesucristo pronunció estando en la cruz. Díganme ustedes si Dios no nos ama. Díganme ustedes si el Señor Jesucristo no nos ama, porque Él dijo
estando en la cruz. Padre, ¿qué cosa? Fíjense la exactitud de la Escritura. Dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué razón? Bueno, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dice Hechos 17:30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? Ahora, preguntémonos, cuando gritaron crucifíquenlo, ¿no sabían lo que estaban pidiendo? Y cuando lo clavaron, ¿no sabían lo que estaban haciendo? Pero Dios ama tanto al hombre que dice, lo voy a pasar como si no supieran lo que están haciendo, como si no supieran lo que están pidiendo. Y quien hizo la provisión fue el Señor Jesucristo. Entonces, como Él hizo esa provisión, ahora Él manda. Él manda a todos los hombres en todo lugar a una sola cosa, hermanos: a que se arrepientan. Entonces, empecemos a asociar, porque el mensaje de hoy no será tan largo, pero será tan importante y tan sustancioso como cada uno de nosotros le dé el valor que esto merece. Porque no solamente nos va a permitir hacer una reconsideración de lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Él, porque consentimos el pecado, porque sabemos de qué manera podemos ponernos a cuentas con Él para que eso que nos está estorbando en nuestro crecimiento sea quitado de en medio, y no lo hacemos, sino que también con estos herramientas al alcance de nuestra mano, seamos un instrumento que haga llegar a otras personas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el arrepentimiento no solamente es un cambio de dirección, es una orden. Dios, acuérdense lo que dice allá en Pedro, que Dios no retarda su promesa, sino que es ¿qué? Paciente. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos analizando el tema de la soberanía de Dios basado en el libro de Jonás? Hicimos un recorrido rápido a lo largo de los 4 capítulos y vemos cómo Dios tiene ese atributo. El hombre, en el fondo de su corazón, la mayoría de las personas siente la necesidad de arrepentirse y de estar bien con Dios. Si no hubiera tantas denominaciones en el mundo, lo que generalmente llamamos como religiones. Y cuando uno presenta el Evangelio de Cristo y la necesidad de que alguien se arrepienta, dice, bueno, es que yo creo a Dios a mi manera. Bueno, es que todos los caminos conducen a Dios. Es como los romanos que establecieron un sistema de carreteras impresionante. Dice, todos los caminos conducen a Roma, y no. El único camino que conduce a Dios, ¿quién es? Jesucristo. Y la única manera en la cual uno puede venir al Señor es con un corazón arrepentido y confesando delante del Señor. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vemos en la Escritura, nos encontramos con ese pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo número 13. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo número 13, en el versículo número 3, uno se encuentra con un versículo que es determinante. Y voy a leer desde el versículo número 1 para que comprendamos esto. Porque dice en el versículo 1 que en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
¿Eran qué? ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Os digo no. Pero vean lo que dice a continuación. Antes, si no os qué, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, es necesario arrepentirse. Hace unos instantes mencioné el mensaje de la semana pasada. Dios levanta a Jonás, porque así es el amor de Dios. Porque Dios no hace distinción de personas. Porque Dios amaba a Israel, pero amaba a los asirios. Amaba a los filisteos, amaba a los amonitas, amaba a los cananeos. Así como hoy ama al mexicano, al africano, al brasileño, al norteamericano, al europeo. Porque Dios no hace distinción de personas. Y Dios llama a Jonás porque quería que los ninivitas, Dios quería una sola cosa para los ninivitas. ¿Y saben qué era eso que Dios quería? Que se arrepintieran. Y mientras no leamos la historia de la crueldad sanguinaria de los ninivitas, no podremos comprender con más exactitud por qué Jonás intentó huir de la voluntad de Dios. Pero resulta que el libro de Jonás, capítulo 3, nos enseña algo, hermanos, que quiero hacer resaltar en esta tarde. El libro de Jonás, capítulo 3. Dice el versículo número 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay un mensaje siempre, y es un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje? Bueno, solamente dice el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, ¿qué cosa? Nínive será destruida. No está hablando del arrepentimiento, pero está hablando de un juicio. Quiero que vean la relación que esto tiene. No llegó Jonás y les dijo: ¿saben qué? Arrepiéntanse. Les dijo: hay un juicio sobre esta ciudad. Hay un juicio sobre ustedes. Y solamente les quedan 40 días. Solamente les quedan 40 días. Ahora, ya sabemos lo que pasó. Pero antes de recordarlo este mediodía, quiero que pensemos cómo Dios actúa siempre bajo un mismo patrón. ¿Acaso no hizo lo mismo con Adán? ¿Acaso no le dijo: mira, Adán, tienes todo esto para ti, pero mira, allí hay un árbol que el día que de él comas, ¿qué iba a pasar? Ibas a morir. ¿Qué está haciendo el Señor? Una advertencia, porque Dios nunca toma a nadie por sorpresa. Siempre hay una advertencia, siempre hay una amonestación, siempre hay una enseñanza, porque Dios no es un Dios sanguinario.
Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso envió a su Hijo. ¿Acaso no es el mensaje central de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha enviado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice la versión en inglés, para que no perezca, sino para que tenga vida eterna. Ahora, si nosotros seguimos, hermanos, la reacción, la respuesta que tuvo el pueblo ninivita fue algo sorprendente. Porque dice el versículo número 5, exacto, y los hombres de Nínive, y la palabra clave de ese versículo es creyeron. ¿Qué creyeron? Lo que aquel predicador molesto iba predicando, pero iba así rapidito. Porque entró diciendo de aquí, a lo mejor Jonás iba hasta con gusto diciendo entre 40 días. ¡Ay, que llegue el día 40! Porque de aquí a 40 días no volveré a saber de ustedes. Pero aquellos hombres creyeron el mensaje. Y esa es la diferencia entre los ninivitas, aquella generación de ninivitas, porque tengo que ser específico, aquella generación, porque después de que esa generación creyó y se arrepintió, 150 años después, el libro de Nahum nos habla acerca de la destrucción de Nínive. Y alguien puede decir, entonces Dios no tiene palabra, Dios no es fiel. No, Dios es fiel. Y aquella generación que se arrepintió, Dios no hizo lo que había dicho que haría con ellos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Jonás. No, a Dios. Le creyeron a Dios. Y el gran problema que tenemos los seres humanos es que no le creemos a Dios. Cualquiera puede venir con cualquier mensaje y a ese sí le creemos. Que si el científico fulano de tal, y aparentemente presenta evidencias, a él le creemos. Y a Dios, que ha hecho la provisión para que nosotros nos reconciliemos con Él y restablezcamos esa relación con Él que fue rota a consecuencia del pecado. Porque si se predica de arrepentimiento, nos tenemos que arrepentir porque hay pecado en nuestras vidas y el pecado nos estorba. Ahora, si seguimos leyendo aquí, dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Y qué tenían que hacer? Clamar a Dios fuertemente. ¿Y qué más? Y conviértanse de su mal camino. ¿Cómo empecé explicando hoy qué es el arrepentimiento? ¿Es un cambio de qué? Si voy para acá sin conocer a Dios, sin escuchar el mensaje y la oportunidad que Dios me está dando, y voy en esta dirección, entonces tengo que corregir mi mal camino. Tengo que corregir la mala dirección que le estoy dando a mi vida. Dice que el rey proclamó que se convirtieran
cada uno de su mal camino, de la rapiña que había en sus manos. Y todavía el rey dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, si nosotros, hermanos, queremos buscar un pasaje que nos hable acerca del verdadero arrepentimiento, en mi perspectiva, no hay mejor pasaje en toda la Escritura que Jonás capítulo 3, versículo 10. Porque podemos comprender conceptos. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es un cambio de dirección? ¿Qué es el arrepentimiento? Es una orden de parte de Dios. Pero si queremos ser prácticos y específicos para aprender lo que es el verdadero arrepentimiento, aquí está Jonás capítulo 3, verso 10. Es muy claro. Y dice el verso 10. Y vio Dios, ¿qué cosa, hermanos? Ahí está la clave. Y vio Dios lo que hicieron. Porque muchas veces se puede llegar a experimentar, como dije al principio, cierto pesar, cierta tristeza, cierto dolor. Y los labios, la lengua es muy pronta, movido por las emociones, decir lo que queramos. Pero el verdadero arrepentimiento no es lo que digo, sino lo que hago. Por eso esta mañana empecé el mensaje diciéndoles, un hijo puede ser grosero con sus padres. Eso le causa un remordimiento y venir llorando a lo mejor y decir, mamá, perdóname, te amo. Pero el otro día vuelve a hacer lo mismo. Y solamente es bla, bla. Y lo mismo pasa entre parejas y pasa en cualquier relación humana. Y todo el mundo vive del perdón. La ofensa, el remordimiento y el perdón. Y así es un patrón de todos los días. No. Los ninivitas, dice el Señor, que Él vio lo que hicieron. No lo que dijeron, lo que hicieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que se convirtieron ¿de qué? O sea, permitieron que Dios le diera un nuevo rumbo a sus vidas. Porque eso es el verdadero arrepentimiento. Se convirtieron de su mal camino. ¿Cuál fue la consecuencia? Y se arrepintió. Dios se arrepintió del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso insisto, toda aquella generación, desde el mayor hasta el menor, se arrepintieron, todos. Cuando aquellas generaciones terminaron, entonces vino el juicio sobre los ninivitas, que lo encontramos en el libro de Nahum, para que le encontremos sentido al relato bíblico. Muchas personas, hermanos, nos preguntan, ¿de qué debo arrepentirme? Si no le hago mal a nadie, si creo en Dios, si ayudo al hambriento, si esto, y empiezan a señalar un montón de obras. ¿Está mal eso? No. Qué bueno que haya gente compasiva en este mundo, en medio de tanta insensibilidad e indiferencia y en medio de tanto egoísmo. Es bueno que haya personas sensibles, pero las obras nunca van a salvar a nadie. El creer que Dios existe tampoco te va a salvar si no vienes genuinamente arrepentido delante de Él y te confiesas delante de Él. Porque hoy, hermanos, quiero recordarles que la palabra confesión
Y hay un pasaje que usamos mucho para compartir el Evangelio y es Romanos 10, 9 y 10. Que si qué, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, ¿pero qué es confesión? Porque pareciera ser que confesión es decir, sí Señor, yo sé que tú eres Dios, sí Señor, yo sé que estoy pecado. No, la palabra confesión, hermanos, significa ponerse de acuerdo. De otra manera es decir, Señor, creo lo que tu palabra me enseña. Creo que tú eres santo. Reconozco que en mí hay pecado. Porque es lo que Dios enseña en su palabra. Nos enseña que Él es santo, nos enseña que Él nos ama, nos enseña que Él nos manda a arrepentirnos. Para que un día, al abandonar este cuerpo, nosotros vayamos con Él. Cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido, se doblega y dice, sí Señor, creo y necesito hacer lo que tú me dices. Eso es un verdadero arrepentimiento. O sea, confesar no es hablar. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que oran su confesión, su oración de confesión? ¿Y mañana qué pasa con sus vidas? Siguen exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Y conozco hermanos que cuentan por docenas, por cientos, gente que ha ganado para el Señor. Bueno, uno puede ir predicando y escuchar decenas y cientos de oraciones, supuestamente, cuando personas se están reconciliando con Él. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, lo que hiciste no fue un verdadero arrepentimiento. Fue remordimiento. Fue producto de una emoción que te dominó en el momento y quizás lloraste y prometiste. Total, prometer no cuesta nada. Pero el verdadero arrepentimiento son hechos y no palabras. En cualquier área de la vida. Isaías, capítulo 5, versículo número 20, dice: vivimos en una sociedad, hermanos, donde todo es relativo. Todo es relativo. Uno puede decir, es que esto está mal, esto no es verdad, esto es pecado. Y enseguida te argumentan, bueno, es tu verdad, la mía no. Porque todo en esta sociedad moderna es relativo. Al grado que la sociedad de este siglo aplica perfectamente lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Y el Señor da un lamento a través de su profeta y dice, ay de los que a lo malo, ¿qué cosa? Dicen bueno. Dicen que el amor no tiene sexo. El amor no tiene sexo. Dos varones se aman tanto que pueden hacer una vida conyugal. Y dicen que esto ya está obsoleto. Y si nosotros damos el mensaje de este libro para ellos obsoleto, ¿somos qué? Le tenemos fobia. ¿Por qué? Porque a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, ¿esto es bueno o es malo? ¿Y qué dicen? Que está obsoleto. ¿Cómo le dicen a nuestro mensaje, al mensaje que tomamos de aquí? Que es homofóbico, ¿no es cierto? Porque está ocurriendo exactamente eso. Porque a lo bueno, a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo.
Y si terminamos de leer el versículo, dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso ha sido la historia de la humanidad después de haber sido caída. ¿Caída por qué? Por el pecado. Es increíble la manera como el hombre ha venido sustituyendo una y otra cosa. Pero finalmente, si no hay un verdadero arrepentimiento y el hombre muere sin venir reconciliado a Dios antes de partir, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ya lo sabemos, pero vamos a ir al libro de Isaías nuevamente, pero ahora al capítulo 59, versículo número 2. Porque ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Sabemos que Dios ama al hombre, que en base a ese amor Dios hizo una provisión para el perdón de sus pecados a través de la muerte del Señor Jesucristo, pero el hombre insiste en no arrepentirse. ¿Por qué el hombre vive separado de Dios? Por una sola cosa. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, ¿qué es lo que provocan? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¿Qué nos enseña Isaías 59:2? Que el pecado nos separa de Dios. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y vuelvo a retomar la idea inicial. ¿Quién necesita arrepentirse? ¿Solo los que no le conocen? No. Los que no le conocen necesitan arrepentirse para que puedan establecer una relación con Dios. Y nosotros como creyentes, hermanos, ¿necesitamos o no necesitamos arrepentirnos? Sí. ¿Por qué? Porque cuando permitimos que el pecado aparezca en nuestras vidas, esa relación hermosa que Dios nos ha permitido establecer con Él se interrumpe. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Por qué se interrumpe? Porque Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con el pecado. Y podríamos hablar de muchos pasajes que hablan del pecado, pero quiero mencionar uno antes de ir al pasaje final de esta tarde. Y todos sabemos ese pasaje, todos los creyentes conocemos Romanos 6:23. Y dice, porque la paga, ahí está, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando hacemos un poco de exégesis de la palabra del Señor, nos topamos que ese pasaje de Romanos 6:23 originalmente dice que porque la miserable paga del pecado es la muerte. Y comprendemos bien cuando se habla de una miserable paga. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado, va? Tanto que trabajé y mira lo que me pagaron. ¿La paga cómo es? Miserable, bien poquito, ¿verdad? Para tanto que trabajé. Bueno, esa es la paga que da el pecado al hombre. Es una miserable paga, porque la paga es muerte. ¿Y qué es muerte, hermanos? Separación. La definición bíblica de la muerte es
separación. Volvamos a tomar el ejemplo mentalmente. Recordemos lo que pasó con Adán y Eva. ¿Cómo era su vida antes del pecado? ¿Cómo estaba su relación con Dios? ¿Necesitaba iglesia? ¿Necesitaba pastor? ¿Necesitaba conferencias bíblicas? No. Porque Adán, al igual que nosotros hoy, estaba tan cerca de Dios como él quería. Pero cuando el pecado apareció en su vida, ¿qué fue lo que hizo? No intentó esconderse. ¿Y Dios qué dijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y hoy creo que es una buena pregunta para nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Estamos buscando el rostro de Dios o estamos intentando escondernos? Porque hoy, hermanos, podemos señalar con índice de fuego que el no creyente, que es rebelde, que esto. ¿Y nosotros? El pecado, hermanos, no solamente nos separa de Dios, sino que el pecado es excluyente. Porque termina, la escritura termina con un tremendo mensaje. Y lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Y como dijera nuestro querido hermano Ezequiel, lo creamos o no lo creamos, es verdad. Lo aceptemos o no lo aceptemos, es verdad. Pero ¿qué va a pasar al final? Lo que dice aquí, y dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella. Está hablando de aquella gran ciudad, cielos nuevos, tierra nueva. Ese es el contexto del capítulo 21, y dice el versículo 27, no entrará en ella. ¿Ninguna qué? Ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, y es clara la escritura, sino solamente, únicamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Está claro el mensaje. ¿Cómo se va a inscribir mi nombre en el libro de la vida? Solamente hay un camino: arrepentirse. Y arrepentirse no es decir, es hacer. Arrepentirse es darle un cambio radical a nuestras vidas. Arrepentirse y confesar y creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Por eso Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Y no se nos olvide esa y que es tan importante. Él es la verdad y la vida. El camino y la verdad y la vida. Y remacha ese versículo diciendo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nos queda, espero que a todos, el haber recordado el día de hoy que es el verdadero arrepentimiento, nos sirva, hermanos, para evaluar cómo está al día de hoy nuestra relación con Dios. ¿Cómo está? Todo lo vivido en lo que va del año tiene que servirnos de algo. Lo tomo como si Dios hubiera dado un manotazo en la mesa para ubicarnos, para despertarnos, para concientizarnos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que nos ha dado.
y que debemos valorar cada día, todo lo que Él nos ha dado. El hecho de que hoy estemos nuevamente en su casa. Muchas cosas. El hecho de que ahorita al salir de este lugar vayamos a nuestro hogar y Dios algo ponga en nuestra mesa, lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Darle gracias. Y si llegamos a la noche y estamos juntos en nuestra casa, ¿qué hay que hacer? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Permitamos, los invito a que permitamos que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Y yo iría un paso más allá este mediodía, hermanos. No regrese a casa igual. Qué bueno que usted está aquí, pero no regrese a casa igual. Póngase a cuentas delante del Señor. Porque si ha sido expuesto este mensaje, significa que Dios nos está dando una nueva oportunidad para que nuestra vida sea distinta. Oremos. Bendito y poderoso Dios que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar en tu casa de oración, Señor, un domingo más. Han sido encuentros para nosotros, Señor, como una gran celebración después de 4 meses de no estar aquí en tu casa. Y si bien es cierto que poco a poco, hermanos, se van incorporando a las actividades de tu casa, Señor, para nosotros cada reunión que hemos tenido aquí ha sido empezar de nuevo. Porque finalmente, Señor, a veces caemos en el hábito, en el costumbrismo y le empezamos a dejar de darle el justo valor a cada cosa, Señor. Y hoy con todo nuestro corazón queremos decirte gracias por habernos permitido esta mañana poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has permitido transmitir este mensaje también a aquellos que aún no pueden estar aquí, esperando que todo esto, el mensaje de tu palabra, Señor, dé algún fruto que glorifique tu nombre, Señor. Y gracias porque a pesar de que hay mensajes que nos exponen, que nos hieren, yo creo que es también una oportunidad de decirte gracias, porque es una muestra más de que nos amas, porque tú quieres, Señor, seguir en ese proceso de cambio en nuestras vidas. Y es mi sentir, Señor, y tú conoces hasta qué punto estoy correcto, no en la percepción, pero creo que todos necesitamos una vez más arreglar nuestras cuentas delante de ti, Señor. Y como decía al principio, no porque necesariamente estemos practicando un pecado de esos escandalosos, Señor, sino porque el simple hecho de afanarnos, de preocuparnos, de quitar nuestra mirada de ti, es pecado. Cuando tú de manera permanente, Señor, nos has mostrado que eres fiel, que nunca nos has abandonado, es justo que nosotros quitemos nuestra mirada de ti, Señor, y empecemos a ver las circunstancias. Es justo que nosotros perdamos el rumbo y caigamos en un desánimo. Yo creo que no. No es justo para ti, porque tú has sido fiel, Señor, y lo seguirás haciendo porque tú no cambias. Porque tú no eres como nosotros, Señor, afortunadamente. Tú no te dejas arrastrar por las emociones, por las frustraciones, por la falta de salud o de dinero.
porque tú eres dueño de todo, Señor. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas están en el control absoluto de tu voluntad, Señor. Solamente te pedimos, Padre, como lo hicimos el viernes pasado, que tú sigas derramando tu abundante misericordia sobre nuestras vidas. Y que nosotros, lejos de percatarnos de nuestra humana debilidad y de limitaciones, nuestros sentidos se percaten de que hemos creído en un Dios omnipotente, un Dios que nos ha provisto de todo lo necesario para venir arrepentidos a sus pies, y que hoy, Señor, tenemos una relación dulce establecida con Él, de tal manera que nos has hecho tus hijos, Padre. Seguimos poniendo en tus manos la vida de nuestra iglesia. Seguimos poniendo en tus manos la vida de toda aquella verdadera iglesia, Señor, para que, conforme a ese propósito eterno, tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad esta mañana, porque llegamos muy temprano esta mañana, Señor, para humillarnos delante de ti en oración. Gracias por permitirnos aprovechar el tiempo en consecuencias de la urgente necesidad que hoy estamos viviendo, Padre. Así que, Señor, te damos gracias. Despídenos en paz, llévanos con tu bendición y que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestros corazones. Bendito seas hoy y siempre, Padre, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te suplicamos todas estas cosas, y todos decimos amén. Bien, hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo, y a quienes han seguido esta transmisión también que el Señor les siga bendiciendo.